Y ahora pasamos a Mar del Plata. Vamos a Mar del Plata, de Paraguay, sin permiso vamos. Nos vamos sin permiso a la ciudad feliz. Le vamos a dar paso cuando esté lista Araceli. Sí, que nos digan allá Araceli y todo el equipo de residentes del Hospital de Mar del Plata. De la Lende de Mar del Plata. Oscar Allende de Mar del Plata. Así que les damos paso, si parece estudio. Vamos a presentar a la licenciada Araceli Fusal. Araceli es la jefa de sala del Hospital Allende, el Internacional, el GIGA. Exactamente, es egresada de nuestra especialidad, es una amiga y colega de muchos años, junto con el equipo de residentes del hospital. Que la acompañarán después en el Zoom, Marisol Fagundes, Antonella Vega, ¿sí? Ellas después van a estar participando en el intercambio de preguntas, así que no sé si te parece darle paso a Araceli. A Araceli, entonces, que comience con su... Bienvenida, Araceli, y te escuchamos con muchas ganas y con mucha atención. Buenos días. Hoy nos reunimos desde acá, desde la ciudad de Mar del Plata, para contarles cómo estamos manejando la rehabilitación de la fractura del platillo tibial en tiempos de pandemia. Bien, nuestro servicio de kinesiología está en el Hospital Internacional General de Agudos de esta ciudad. Soy jefa de sala, estoy a cargo de la residencia básica de kinesiología y en esta oportunidad me acompañan dos residentes de segundo año, la licenciada Fagundes Marisol y Antonella Vega, para poder desarrollar esta temática. Como sabemos, la articulación de la rodilla es una articulación bicondilia que va a trabajar en el plano sagital y transversal, realizando movimientos de flexo-extensión y de rotación interna y externa de la tibia. El mecanismo por el cual la tibia se lesiona generalmente están relacionados con a la cantidad de energía que impacta sobre el platillo tibial. Tenemos mecanismos de baja energía y mecanismos de alta energía que generalmente van a estar relacionados también al stock óseo que llegue a tener el paciente. No es lo mismo que este mecanismo atraviese una rodilla de un paciente de edad de 65 años para arriba, a que el mecanismo se produzca en una población joven. Esto va a relacionarse directamente con el trauma y el daño que va a provocar justamente ese mecanismo. Si ustedes observan, podemos decir que el límite de daño tolerable siempre va a estar por encima, ¿sí?, a mayor impacto de energía sobre el platillo tibial. Es matemático. Haciendo un repaso a grandes rasgos de la clasificación de Schwatka, sabemos que el grado 1 corresponde a un 6% de las fracturas con presencias de hendiduras. El grado 2 al 25% ya se encuentra una depresión y compromiso articular. Grado 3 corresponde a un 36% y hace referencia a una depresión franca del platillo lateral, y el grado 4 a una depresión del platillo medial, correspondientes a un 10% en la clasificación. El grado 5 corresponde a un 3%, es una fractura knee invertida con compromiso articular, y el grado 6 con un 20% corresponde a la lesión más grave con compromiso de vasos y la posibilidad de presentarse un síndrome compartimental. Si ustedes observan, me pareció oportuno ponerlo como material. Si ustedes ven en la disertación, después en su casa cuando revisen, o en esta misma oportunidad, pueden escanear este código QR que figura en pantalla y directamente van a llegar a la clasificación AO, donde
pura y exclusivamente del platillo tibial. Si escaneamos el QR, nos va a llevar a la fractura del platillo tibial y vamos a poder avanzar y investigar de qué se trata, qué nivel de fractura tiene el paciente, o es como tener un vademecum de bolsillo, ¿sí? En este caso, con la tecnología ya podemos tenerlo en el celular y me pareció una herramienta oportuna para compartirlo, seguramente, y muchos de ustedes la tienen, y los que no la tienen me pareció oportuno, vuelvo a repetir, cargarlo y ofrecérselos para que lo puedan manejar. Una vez que ustedes escanean este QR, los va a llevar a la zona del platillo donde va a figurar el tipo de fractura y van a buscar si su paciente tuvo una fractura tipo 1, si su paciente tuvo una fractura tipo 2 o tipo 4, la van a buscar y de esa manera van a poder saber quizás qué material, ¿sí? O qué tipo de reducción puede llegar a hacer el cirujano y hasta en qué material de osteosíntesis les pueden llegar a colocar al paciente, y también saber el acto quirúrgico, en qué posición pueden llegar a poner al paciente a la hora de trabajarlo en el quirófano, en el acto quirúrgico. Si va a estar en decúbito supino, si va a estar en decúbito lateral, si va a estar en decúbito prono. Siguiendo con el mismo tema, lo que les dije, les va a ofrecer saber la posibilidad de qué osteosíntesis le van a colocar al paciente en el tipo de fractura y qué tipo de incisión o qué tipo de abordaje va a hacer el cirujano, ¿sí? Por el trazo de fractura que el paciente presentó. Si ustedes cliquean y lo ven en la filmina, este paciente hicieron una incisión posterior, ¿sí? Paciente en decúbito prono con abordaje justamente de paquete. Seguimos con lo mismo, ver qué tipo de apertura tuvo que hacer el cirujano, si tuvo que separar fascias, si tuvo que desinsertar, si se encontró con qué paquete vascular se puede llegar a encontrar y si puede llegar a estar lesionado o no el paquete vasculonervioso. Con respecto al tratamiento traumatológico, yo no soy cirujana ni lo quiero ser, pero me parece que está bueno que volvamos a repetir o volvamos a refrescar que el tratamiento de las fracturas del platillo tibial, sobre todo las fracturas de alta energía, nosotros en el hospital tenemos de alta energía, de baja energía, de mediana energía, saber que los abordajes pueden ser anteriores, ¿sí? O posteriores en forma quirúrgica, o puede estar el tratamiento conservador, y eso va a estar determinado justamente por la clasificación y por el nivel de lesión que tenga el hueso y el desplazamiento que tenga el segmento del platillo, de la meseta, el compromiso o no de ligamentos o el compromiso o no de partes blandas, ¿sí? En realidad el tratamiento médico, ya sea quirúrgico o tratamiento conservador, ¿sí? O una RAFI o un yeso o una férula, el objetivo del tratamiento médico va a estar orientado a la congruencia articular, a que se dé la consolidación ósea en ese tejido, ¿sí? A que esa articulación tenga estabilidad, tenga alineación, el paciente pueda llegar a tener post tratamiento una movilidad sin dolor y reducir
al mínimo el riesgo de que más adelante el paciente pueda llegar a tener una artrosis postraumática. Me parece que esas cosas las tenemos que repasar, las tenemos que tener en cuenta, más allá de que estemos en presencia de un tratamiento quirúrgico o estemos en presencia de un tratamiento conservador. Ya lo decía el maestro de la fractura del platillo tibial, que el mejor abordaje quirúrgico es aquel que el traumatólogo va a lograr visualizando bien la zona de lesión, minimizando la desvitalización y dándole prioridad a las zonas vitales lesionadas. Dentro de la búsqueda bibliográfica encontramos este artículo de unos traumatólogos uruguayos del año 2019, donde sistematizaron por medio de una cuadrícula el abordaje posterolateral y posteromedial, organizando justamente el tipo de fractura con la clasificación, si había o no luxación o si había hundimiento del platillo. Esa sistematización estaba dada por el platillo, lo dividían en una columna medial, columna lateral, una columna posterior. De esta manera el abordaje iba a ser anteromedial o posteromedial o anterolateral o posterolateral. Bien, me pareció oportuno para saber o repetir que si el cirujano va a entrar por la parte posterior o en la zona del hueco popliteo, tiene altas posibilidades de encontrarse o lesionar o que esté lesionado por el trauma el ciático popliteo externo o también la rama del nervio cutáneo peroneo, y eso es algo que nosotros postquirúrgico vamos a tener que poner el ojo y evaluar a ver cómo está la dorsiflexión del pie. Entonces, que quede claro que más allá de la lesión, del tipo de fractura, del abordaje, ver qué secuela queda en el paciente. Y también saber que ante la posibilidad del abordaje quirúrgico y de la cirugía, el equipamiento y la osteosíntesis va a estar de la mano de las necesidades de cada institución, ¿sí? ¿Por qué nombro esto? Más adelante igual lo seguiremos charlando. Los que trabajamos en hospitales públicos, hospitales municipales, hospitales tuve la posibilidad de interrogar a algunos algunos cirujanos. Yo digo colegas porque somos todos profesionales de la salud, pero cirujanos traumatólogos, preguntándole qué tipo de abordaje realizan en nuestro hospital, y en realidad el abordaje que más se realiza es el abordaje anterior, ¿sí? ¿En qué nos va a cambiar a nosotros? En realidad no cambia. También hablé con un traumatólogo de una institución privada de acá de la ciudad de Mar del Plata, y yo le preguntaba y le decía, ¿ustedes qué abordaje es el que más utilizan? Y él me planteaba de que muchos traumatólogos no eligen el abordaje posterior, ¿sí? Por ahí falta quizás de manejo o porque no están acostumbrados a abordar la rodilla desde la parte posterior, pero que está en relación más que nada a empezar a aplicar la técnica, y que si se conoce bien la anatomía, no tiene por qué ser una técnica. Bien, hablando del tratamiento conservador, el tratamiento conservador va a estar más que nada focalizado a aquellas fracturas que no tengan desplazamiento, que sean cerradas, que sean estables, que no sean incompletas, que tengan una pequeña hendidura y no se desplacen,
que se va a hacer un tratamiento conservador quizás en aquellos pacientes que tengan alguna patología asociada, que no permitan, sería edad avanzada, que tengan algún trastorno metabólico, ¿sí? Que quizás no soporten una cirugía, pacientes diabéticos con algún tipo de comorbilidad, pacientes parkinsonianos o que hayan tenido algún tipo de lesión de la médula espinal, para poder ofrecerles un tratamiento conservador y no un tratamiento quirúrgico. Si se decide el tratamiento conservador, va a estar dado por una bota de yeso, ¿sí? Muchas veces en nuestro hospital, por falta de material de botas de férulas Mar del Plata, porque son difíciles de conseguir, porque son caras para alquilar para la población que nosotros tenemos, los traumatólogos hacen un yeso casi pelvipédico, ¿sí? O de tercio medio de fémur hacia el pie, con el pie incluido, con una leve flexión de 15 grados de rodilla, y va a estar ese yeso pues siempre y cuando no haya lesiones en la piel, ¿sí? Tratan de evitar hacer ventanas en los yesos por las altas posibilidades de complicaciones de infecciones de la piel. Y una de las cosas que quería nombrar es que, bueno, que la indicación, estos pacientes van a tener indicación de un yeso por 8 semanas, y a las 8 semanas el control radiológico, y saber que ese control radiológico va a estar relacionado, va a estar más que nada, va a tener el seguimiento justamente para ver el grado de consolidación de la zona fracturada. Me resultó interesante poder compartir este algoritmo que estaba en uno de los artículos, y que es lo que se hace, yo creo, en todos los hospitales. El paciente con un trauma en la vía pública, que generalmente es lo que más se da, accidente de moto, accidente de auto, ingresa a la sala de urgencias, y en la sala de urgencia lo primero que se hace, o lo que hacen, les cuento esto porque nosotros también mandamos a los residentes de kinesiología. Hasta el año pasado los residentes de kinesiología rotaban con un médico los días miércoles, rotaban por la sala del short room con los traumatólogos de guardia, con un traumatólogo de guardia, y me pareció interesante compartir esto porque es lo que se hace. El paciente ingresa por la guardia, por el short room, ni bien ingresa, accidente que lo trae el 107, accidente de vía pública, se estabiliza la zona de lesión. Lo primero que constatan es la presencia de pulsos. Una vez que se constata la presencia de pulsos y si hay o no lesión de partes blandas, el paciente es estabilizado con una pequeña valva de yeso, va a ser trasladado a la sala de... Siguiendo con la revisión de artículos, este artículo me pareció interesante. Es un artículo de la revista chilena, de una revista chilena de traumatología y ortopedia, donde habla de las complicaciones que se generan a la hora de abordar aquellas fracturas de alta energía. Y me pareció interesante nombrarlo porque es lo que pasa en nuestro hospital. El compromiso de las partes blandas, muchas veces, al ser una fractura expuesta, tener una clasificación 6 del platillo tibial, y con compromiso de las partes blandas, de la exposición, ellos utilizan los fijadores externos para no justamente tratar la fractura, ¿sí?, sino preservar las partes blandas. Por ahí alinear el segmento, hacer un primer tiempo con fijadores externos, y después en un segundo tiempo estabilizar con una osteosíntesis, con una placa
con tornillos. Por eso les vuelvo a repetir, me pareció interesante nombrar este artículo porque refleja mucho lo que están haciendo en Chile y que también nosotros en nuestro hospital, nuestros traumatólogos lo están haciendo. El artículo nombra aproximadamente son 39 fracturas con una edad promedio de 42 años, con un seguimiento del paciente durante casi 41 meses. Y la tasa de complicaciones está más o menos relacionado con lo que maneja nuestro hospital. Por el nivel de fractura, que habíamos dicho nivel 5 o 6, un 5% con neuropraxias y lección del ciático popliteo externo y un 20% y un 80% de infecciones en los niveles 4, 5 y 6. Me parece que también está bueno recalcar que las complicaciones postraumáticas están relacionadas también, según el número de pacientes que dice el artículo, cualquier cosa ustedes después lo revisan, la pseudoartrosis que pueden generar post-trauma, las artrosis, las artrosis post-trauma, los desejes y osteomielitis. Nosotros en nuestro hospital las osteomielitis la verdad que han bajado, el comité de infectología se planteó como discusión que ante la importante lesión de las partes blandas se utilizó en primer tiempo la fijación por tutor externo, pero no como tratamiento, sino como alineador, para posteriormente sí hacer la fijación con osteosíntesis con placas o tornillos. La colocación de este tutor externo bajó el número de infecciones y de complicaciones en este tipo de pacientes. Las complicaciones que se presentaron, infecciones, disminución de la amplitud articular, artrosis postraumática, lesiones vasculares que van a llevar a un retardo de consolidación, la aparición de un síndrome de Sudeck y la posibilidad de una artrosis postraumática. Haciendo un repaso de los tiempos de consolidación del tercio proximal de la tibia, sabemos que por un lado tenemos la unión, que va a tardar entre 6 a 8 semanas, y el tiempo de consolidación se va a dar entre la semana 12 y la semana 16, siempre controlando el foco de consolidación por medio de un control de placa. El tratamiento de la fractura del platillo tibial va a tener dos caminos. De acuerdo a la clasificación, va a ser cruento o incruento. En el caso del tratamiento incruento con valva, yeso o férula, entre las 5 semanas y ya presencia de callo, comienzo de descarga parcial. En el caso de una fractura que necesita resolución con fijación interna por medio de tornillos o placas, de acuerdo al nivel de consolidación, le van a autorizar, en el caso de haya consolidación, a la 6ª semana comenzar con descarga parcial, y si llega a haber desplazamiento, hundimiento, a los 90 días, a los 3 meses, con control radiológico, buena consolidación, empieza recién con descarga parcial. Me resultó interesante, vuelvo a repetir, en la revisión de artículos, este artículo del año 2018, norteamericano, donde se nombraba si había diferencias entre la colocación de yesos o valvas post-RAFI, ¿sí? Y después ustedes, si quieren, revisen el artículo porque está bueno leerlo. No hay diferencias significativas entre el uso o no de la colocación de valvas, férulas
en las cirugías de resolución y fijación interna en las fracturas de platillo tibial. Así que bueno, eso va a estar de la mano de cada cirujano si aparte de la resolución quirúrgica coloca o no un yeso o una férula Mar del Plata. Repasando, el tratamiento de la fractura del platillo tibial va a tomar dos caminos. O por un lado, el tratamiento incruento, como ya dijimos, con la colocación de una valva, de una férula Mar del Plata, de un yeso, entre 5 a 8 semanas, siempre y cuando el paciente no abandone el yeso. Muchas veces se lo sacan, los pacientes se lo sacan al yeso, va a ser citado para control radiológico a la 5ª semana aproximadamente. Entre la 5ª y la 8ª semana se retira el yeso. Por otro lado, tenemos el paciente que va a recibir una cirugía con resolución abierta y fijación externa, que puede estar, como dije anteriormente, con un tutor externo y después la resolución con fijación. Y este paciente sí depende de la instrumentación que se hizo, de la cantidad de osteosíntesis que se le colocó. Puede tener recién, va a tener el control le sacan los puntos, y cuando le sacan los puntos, que es aproximadamente a los... Bien, me pareció oportuno hacer un repaso de los tiempos de consolidación, sobre todo del tercio proximal de la tibia. Por un lado tenemos la unión del hueso, ¿sí?, del segmento fracturario, que va a tardar entre 6 y 8 semanas, y la consolidación, que va a estar dada entre las 12 y 16 semanas, vuelvo a repetir, sobre el extremo proximal de la tibia, ¿sí?, bien en relación con el platillo tibial. Bien, les voy a contar más o menos cómo nos estamos manejando, cómo nos manejábamos antes, por eso el título es Fractura de platillo tibial en tiempos de pandemia. Cómo nos estamos manejando cuando el paciente que estaba en la casa a la espera de una cirugía viene al hospital o para que le saquen el yeso porque pasó el tiempo, o porque lo van a operar. Cuando el paciente entra a quirófano, una vez que sale en el primer turno, generalmente la interconsulta nos llega al otro día. Si el paciente tuvo una cirugía, puede estar o que ya se realizó la cirugía, y a partir de ahí empezamos con todo lo que se trabaja en la sala. En el caso que no le hayan colocado un yeso, solamente una valva, movilización de la rótula para la adherencia, que no esté adherido el cuádriceps. Comenzamos con una, siempre digo, primero hay que pedirle al paciente qué puede hacer, ¿sí?, y después movilizarlo nosotros. Entonces, para mí es prioridad la movilización activa. También por el tema del dolor, ¿sí?, hasta dónde el paciente puede mover. Volvemos y seguimos repitiendo, trabajar sobre esa rótula si está adherida, trabajar con rodillos de Iteraván, bicicleta, pedaleras en la cama en los primeros estadios, esferodinamia, trabajo de pelvis, ejercicios que voy mostrando, que son con los cuales trabajamos diariamente. Seguimos con la progresión. Que esté lesionada la rodilla no significa que no trabajemos la cadera, que no trabajemos el tobillo. Así que unos ejercicios más. Me pareció oportuno hacer un repaso de lo que para mí fue de gran utilidad cuando cursé la especialidad, saber descarga parcial o progresión de la descarga. La utilización de las balanzas es una herramienta fundamental
para el trabajo del consultorio. Es una herramienta que creo que no debe faltar en ningún consultorio de traumatología, de kinesiología traumatológica, para así progresar la carga en el paciente y hacerle consciente al paciente qué es lo que poco o mucho que tiene que pisar, ¿sí? Siempre y cuando se le enseñe al paciente que el porcentaje de descarga va a estar relacionado con el peso que él tiene, ¿sí? Si el paciente tiene 60 kilos, tenemos que saber que tenemos que sacar el 25% de sus 60 kilos y ese va a ser el peso con el cual él va a trabajar sobre la balanza y la cantidad de kilos que va a pisar en la balanza. La visualización, ¿sí? Mirar cuánto pisa y concientizar esa descarga es un trabajo que no se aprende de un día para el otro, es una repetición todas las veces que viene para constatar de que el paciente lo está haciendo. Ya una vez que el paciente tiene la orden de descarga, como dijimos, tenemos que empezar a reeducar la marcha, tenemos que trabajar la propiocepción, tenemos que trabajar la coordinación y bueno, tenemos que trabajar core. Fui poniendo diferentes pasos como uno va progresando la integración del trabajo nuevamente a su vida normal, ¿no? La coordinación con escaleras, como yo le pongo la escalera en el piso, la coordinación de la marcha y la reeducación de ese paso que muchas veces se ve alterado por el uso de tantos meses o por lo menos 3 meses de muleta, y ni quiero hablar si el paciente se complicó con algún tipo de infección. Se van mostrando los diferentes videos que están cargados. Un paciente que sufrió una fractura de platillo tibial por alta energía, por accidente de tránsito. Lo recibimos, fueron grabaciones, un paciente que habíamos estado trabajando antes de la pandemia, de la cuarentena. Cuando ingresó al servicio ya había ingresado le habían sacado los puntos. Pude cargar algunos videos trabajando con pedalera, ya después trabajando en bicicleta fija, aún sin tener descarga, y después ya cuando empezamos a reeducar la marcha, trabajábamos con escalera de piso, como le digo yo, progresando tanto hacia anterior, posterior, trabajo lateral. Bien, Pablo fue seguido por vía telefónica con buena resolución de su fractura, sin ningún tipo de complicaciones. Lo que sí fue suspendido el tratamiento en lo que era la institución. Bien, es lo que les puedo mostrar. Como les muestro, esta es una indicación de derivación a kinesiología, una paciente de 20 años con fractura de platillo tibial izquierdo, con fijación interna. Esta paciente tuvo primero yeso, después la cirugía, y ahora de la cirugía le dejaron una valva. Fue al control con el traumatólogo para que le retire los puntos, le retiró los puntos, le hizo una placa que es la que se ve en pantalla. La mandó a kinesiología, donde nosotros, como no estamos haciendo consulta externa, le estamos dando indicaciones de ejercicios sin descarga con una folletería, indicándole también dentro de esa folletería cuáles son los signos de alarmas que tiene que tener, y ante cualquier consulta puede llamar a nuestro interno para constatar si es necesario que venga la guardia. De todas maneras se le marca en el folleto qué es lo que tiene que hacer, cuántas veces la tiene que repetir al día, y bueno, y en el próximo control con el traumatólogo vuelve a pasar por el servicio de kinesiología para ver si hubo algún tipo de dudas. Como les decía, se le toman los datos al paciente, se le da un instructivo, se le indica
que si el traumatólogo les dijo que no tiene que descargar, se le indica qué es la descarga o cuáles son los ejercicios que puede realizar de acuerdo al folleto. Y una de las cosas que estamos haciendo y que yo creo que se ha hablado en encuentros anteriores es tratar de implementar eso tan difícil que nos toca, la telerehabilitación, tomarle el teléfono al paciente, comprometerse como kinesiólogo en llamarlo, en preguntarle cómo va, si se puede hacer algún tipo de videollamada que nos muestre cómo está la cicatriz, cómo está el rango de movimiento, si hay algo que al paciente lo preocupe, si el plan de ejercicios que le dimos es el plan, si lo está realizando, cómo lo está realizando. Es algo que realmente decirlo es una cosa, ponerlo en la práctica es bastante difícil. Nosotros tenemos que tener ese contacto con el paciente, pero hoy por hoy, por lo menos en mi institución, no lo podemos llegar. Bien, como fin de mi presentación, agradecerles a cada uno de ustedes que estuvieron escuchándome durante todos estos minutos, agradecerle a Pablo, a Marcelo, a Rubén, a Marisol y Antonella, a toda la residencia, y decirles que estoy más que agradecida por este espacio. Invitar a todos aquellos que quieran venir a hacer la residencia a mi servicio, y los dejo con esta imagen de la ciudad feliz. Gracias a todos por habernos escuchado. Bueno, excelente disertación. Muy bien, felicitaciones Sara, bienvenida chicas. ¿Cómo les va Marisol, Antonella? Bien, Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo está? ¿Cómo está Mar del Plata por allá? Cuéntenos un poquito. Muy lindo, con calorcito para empezar a disfrutar de la playa. Bueno, hermosa en esta época también, que todavía hay poca gente y se puede caminar y disfrutar tranquilo de todo eso, así que Sí. bueno. Les decía, el viernes me tienen por allá, Bien, bueno. Bueno, los esperamos. Los esperamos, claro. Bárbaro, bueno, la verdad, ante todo, felicitaciones, muchísimas gracias por el tiempo, por la dedicación y por la charla que han hecho. Vamos un poco a las preguntas, un poco preguntas nuestras, sí. Iremos viendo si van surgiendo preguntas del público. Empiezo por vos, Araceli, un poco sí. En función de los abordajes, ¿no? De este tema de los abordajes para este tipo de fracturas y para este tipo de traumatismos. Más allá de lo que ustedes habitualmente encuentran en el hospital, en cuanto a abordajes artroscópicos, algo que puedan decir, alguna experiencia, algo que haya pasado, ¿no lo manejan? Contanos un poquito. Mira, Pablo, la verdad que no lo nombré, pero sí habíamos revisado bibliografía. Es una práctica común hacerla en dos tiempos. El abordaje convencional con colocación de osteosíntesis, pero también el abordaje por medio de artroscopía. En nuestro hospital, la artroscopía, por una cuestión institucional, los artroscopios por ahí, bueno, que a veces pasan en los hospitales públicos, no lo hacen los traumatólogos. Sí lo pueden hacer o llevar a cabo en las instituciones privadas, trabajarlos por ahí. En el mismo acto quirúrgico se comienza con un abordaje artroscópico y después se hace la fijación. ¿Qué pasa? En nuestro hospital la artroscopía no se la realizan porque también es cierto que nosotros no contamos con un resonador. Entonces, la resolución son todos tiempos por ahí ministeriales, no les voy a contar lo que significa por ahí conseguir el material, se rompe un artroscopio, bueno, todo eso lleva a que la resolución no esté abocada a sumarle un acto de artroscopía. Pero bueno, muchos de los colegas nuestros que trabajan en las instituciones, repito, privadas, saben que los traumatólogos suturan un menisco o suturan un cruzado y después hacen una fijación del platillo. Más que nada en una
4 grado 5, ¿no? No sé si se entendió lo que te Sí, preguntaste. clarísimo. Sí, claro, bueno, igual al colocar una RAFI ahí se muere en cirugía abierta. O sea, Sí. estamos hablando para los pequeños detalles si Para existiesen, lo ¿no? que tiene que ver con partes blandas y esas cosas, pero bien. No, para tener en cuenta un poco el tema de los abordajes, que a veces esa mixtura de abordajes cambia un poco el panorama también en cuanto a la rehabilitación, también teniendo en cuenta el compromiso de partes blandas que hay en rodilla con estos traumatismos, ¿no? Bien, seguimos con alguna preguntita más. Ahora las molesto a las chicas, Antonella. Ustedes hablaron de la clasificación de Schechter para este tipo de fracturas. La verdad, yo soy una persona que respeto mucho las clasificaciones, más allá de que por supuesto uno no tiene que sabérselas de memoria, pero recurrir a las clasificaciones nos ubica en dónde estamos parados, con qué se encontró el cirujano en el momento de operar. Y dentro de eso, ¿cuáles ustedes consideran o vieron que fue la fractura más frecuente? ¿Qué tipo de fractura dentro de esta clasificación fue de las más frecuentes? Bien, bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? En nuestro hospital, como dijo Araceli en varias ocasiones hace un ratito, al ser un hospital de agudos, la mayoría de las veces los pacientes que atendemos generalmente son politraumatizados o pacientes que han tenido accidentes en la vía pública o accidentes de moto generalmente o auto. Entonces, por lo general dentro de la clasificación lo que más encontramos es Schechter a partir de 3 o 4 generalmente, ya que son traumatismos de alta energía, como antes mencionaba Ara. Igual, más allá de eso, podemos tener otro dentro de la clasificación, ya sea 1 o 2 o más, o 5 y 6, pero lo principal siempre es Schechter 3 y 4. Bien. Bárbaro, sí, yo querría preguntarle a Marisol, y que se encadena también con esta pregunta que le hiciste a Antonella, debido a la causa, y por lo general que ustedes tienen de la fractura, ¿sí? ¿Cuál fue en la casuística de ustedes la complicación más frecuente? Que es interesante saberlo porque es con lo que lidiamos los kinesiólogos. Tal cual, sí, bueno, buen día a todos. Sí, nosotros en el hospital la complicación que más solemos ver es infecciones, es lo que vemos sobre todo. Después también, bueno, rigidez articular, ¿no? Pero principalmente las infecciones son la mayor causa de complicaciones que vemos en este tipo de pacientes. También relacionado con esto, ¿no? Que son fracturas de alto impacto, que se suelen infectar, son fracturas abiertas, entonces, bueno, la mayor complicación que solemos ver. Claro, y esto me lleva a preguntarle a Araceli, esta complicación que hablaba recién Marisol de las infecciones, que hace que el paciente por ahí tenga que estar con más tiempo inmovilizado, ¿sí? Un manoseo mayor, seguramente va a llevar a una mayor probabilidad de rigidez de rodilla. Teniendo en cuenta que cada contexto clínico de cada paciente es distinto, ¿sí? ¿En qué momento ustedes comienzan a abordar el trabajo de propender la flexión de rodilla? Mira, Marcelo, primero les cuento, bueno, esta presentación surge hablando también de lo que nos está pasando actualmente con la pandemia, ¿sí? Los pacientes quedan internados cuando hay una lesión de partes blandas, ¿sí? Eso es lo que después me va a llevar a las infecciones de lo que decía Marisol. Muchos pacientes son externados, los mandan a la casa y después los vuelven a internar para la cirugía. Cuando los internan y les hacen la cirugía, nos mandan la interconsulta al otro día. Nosotros estamos contestando la interconsulta en el piso, en la sala de internación, y lo que priorizamos después de la cirugía es la movilización. Yo siempre les digo que la movilización tiene que ser primero activa. Nosotros le tenemos que pedir al paciente que pueda mover y hasta dónde puede mover. Y no me inclino tanto a movilizarlo de forma pasiva,
porque muchas veces el dolor es una limitante y muchas veces hay lesión de partes blandas con injertos, y nos tenemos que manejar no solamente con los traumatólogos, sino también con los cirujanos plásticos que hicieron quizás algún colgajo, algún abordaje para tapar esa zona, ¿sí? Entonces, le puedo pedir al paciente que movilice en forma activa hasta y siempre y cuando el cirujano me lo permita, pero en sí comenzamos con movilización, flexión al borde de la cama, sentado al borde de la cama, previo, obvio, la contracción isométrica, la movilización de rótula, la movilización de tobillo, todo el remanente que tenemos que trabajar en el paciente. ¿Te contesté, Marcel? Sí, no sé si hay alguna pregunta del público. El público no. Yo quería comentarles a la gente, estamos en permanente comunicación con Pablo, con Araceli, y ella me mostraba, así como en su charla nos mostró una paciente que le llegó hace poquito, sí, le incluyó en su charla, también este jueves, ¿no, Araceli? Vos tuviste contacto con una paciente con una fractura intraarticular que había comprometido también al peroné, la cabeza del peroné, y nos preguntábamos en esta paciente qué pasa con el ciático oblicuo externo, ¿verdad, Araceli? Sí, la paciente, justamente una familiar de mi secretaria, que me pasa la foto del estudio, porque lo que se le pide, como lo dice la bibliografía, se pide RX, frente perfil, y tomografía cuando se constata en la RX que hay algún desplazamiento, ¿no? Cuando llega esta chiquita con la imagen y con que le pusieron una valva de yeso, un yeso pélvico, lo primero que le pregunté es a la familiar es si la paciente podía mover el tobillo. Bueno, no me contó porque tenía el yeso hasta la punta de los dedos, como sabemos. Bueno, esas cosas, ¿no? Saber de que hay altas posibilidades de que ese peroné en el extremo superior haya lesionado el ciático oblicuo. Claro, o por lo menos lo haya manoseado y tenga una neuropraxia que te enterarás cuando le saquen el yeso. Sí, ¿no? Cuando sí. la operen, porque esa paciente es para una fijación con por lo menos 2 tornillos, me dijo el traumatólogo. Sí, me habían mostrado la radiografía, se veía el escalón, el componente intraarticular, la ventaja que es una paciente de 17 años, pero como hablábamos en off ayer o anteayer, el tema de que es una picardía porque es una candidata en un futuro a la charla de la gente de Paraguay, ¿no? Exactamente, justo estaba pensando en eso, ¿no? En la relación de la charla anterior con esta. Las fracturas del platillo tibial siempre traen un gran componente articular y el objetivo principal en esto, como cuando hay toda reducción de fractura, es conseguir la recomposición de la articulación anatómica de la mejor manera posible, ¿no? O sea, devolver esa anatomía de la manera más armoniosa y alinear, ¿no? Que es otro tema, los desejes que pueden quedar producto de estas fracturas. Y como por lo general nos encontramos con pacientes jóvenes, porque como bien dijeron las chicas, como contaba Antonella, son accidentes en vía pública, de alto impacto, de moto, nos encontramos con pacientes con muchas fichas para desencadenar una artrosis temprana. Sí. Entonces, las lesiones cartilaginosas, los desejes, los escalones articulares que puedan llegar a quedar, todo eso, las inestabilidades articulares, todo eso son todas consecuencias que nos pueden llevar a artrosis temprana, que después nos encontramos con estos pacientes, ¿no? Y es importante que nosotros, como parte de esa rehabilitación, lo tengamos en cuenta, tratando de prevenir dentro de lo que podamos y dentro de lo que recibimos esas consecuencias que a futuro podemos llegar a encontrar. Sí, y también la importancia que lo vimos recalcando durante toda la cursada en el año, el contexto clínico. Decían las colegas que la mayoría son por traumatismos de moto, ¿no? Pero siempre hay motos y motos, ¿no? Como digo yo, una cosa es el accidente de moto del repartidor, ¿sí? Que tiene una clase social generalmente baja o media baja, ¿sí? Con un contexto social y familiar determinado, y otra cosa distinta es el que por ahí se lastimó haciendo motocross, ¿sí? O qué sé yo, pero en el sentido de por qué, porque ya viene con un background
de mala nutrición, por ahí un lado o el otro. ¿Y por qué hablo de esto? Porque tenemos que estar atentos siempre en la RAFI a los retardos de consolidación. ¿Sí? Sí, no solo la infección, sino esas fracturas que no pegan. ¿Sí? Sí, también a las características del paciente. Recordemos que en estos tipos de osteosíntesis son tratamientos muy largos, de rehabilitación que llevan mucho tiempo, donde tiene que haber un compromiso muy grande por parte del paciente. Y bueno, muchas veces nos encontramos que no se cumplen los tiempos, que se carga antes de tiempo, que esos pacientes son difíciles a veces de llevar. No sé si a lo mejor en la experiencia de ustedes ha habido algún caso de estos que nos encontramos con esos pacientes que están ansiosos, que o tienen la necesidad de volver a su trabajo, cargan antes, se mueven, aflojamientos, reoperaciones, retardos de consolidación, pseudoartrosis. Esas son cosas muy frecuentes con las que nos podemos encontrar. Disculpame, Pablo, esto es algo que creo que hemos charlado con Marcelo. La preocupación de la pospandemia, porque nosotros actualmente en nuestro hospital está suspendido lo que es la consulta externa. Nosotros no estamos haciendo consultorio externo de kinesiología traumatológica y las cirugías siguen, ¿sí? Los vemos en la internación, después le damos folletería, le damos indicaciones a los pacientes, pero en realidad ese trabajo con el kinesiólogo desde la propiocepción, desde el fortalecimiento de toda la cadena muscular, no se está haciendo con el kinesiólogo, y esa va a ser una preocupación para más adelante, porque vamos a encontrar rodillas, caderas, vamos a encontrar un impacto importante cuando llegue la vacuna. Sí, y a ver, más allá de esta situación que yo creo que agrava todo esto que les comentaba, me refería a circunstancias o en tiempos normales, si podemos llamar algo normal, en tiempos o en circunstancias fuera de esta pandemia, nos encontramos ya con esos casos. Esta situación en particular agrava y acrecienta todo eso, por supuesto, porque no podemos tener el contacto ni el seguimiento del paciente como lo teníamos en otras condiciones. Yo reforzando lo que decía Araceli, y volviendo a tomar lo que voy a tomar en un rato en la charla, este tsunami de la pandemia, cuando se empiece a retirar, como decía Araceli con la vacuna, van a aparecer un montón de secuelas, ¿sí? Que no las estamos viendo todavía, que tienen que ver con la desorganización que trajo la pandemia. No el error humano, la desorganización que trajo, las secuelas de los pacientes que no pudieron ser abordados en su momento. ¿Sí? O sea, no solo lo que sabemos que va a empezar a pasar, desgraciadamente, espero que poco, aquellos pacientes cardiológicos que no se controlaron, los neurológicos y también los traumatológicos. Una de las grandes víctimas en la kinesiología, ¿sí? Víctima del COVID, fue el consultorio de trauma. ¿Sí? Sí, porque en definitiva pasó un poco como a segundo plano, ¿sí? En el sentido de que tal vez no era la urgencia y no era donde se necesitaba la atención urgente e inmediata, pero bueno, la gente, de hecho, en este ciclo aumentaron los accidentes domésticos, aumentaron las fracturas con ese tipo de accidentes, tal vez no aumentaron los accidentes en la vía pública, pero sí aumentaron los accidentes dentro de la casa. Y por lo tanto, la gente se sigue fracturando, la gente sigue teniendo problemas traumatológicos y bueno, la atención se dilató y se postergó. Y eso seguro que va a traer sus consecuencias más adelante. Me parece que había una pregunta del público, ¿puede ser? A ver. Vamos a ver. Bueno, a ver, pregunta, ¿cómo es su evolución? Ya que su seguimiento es más complicado en estos días y sabiendo que no tienen consulta externa. Ahí está, bueno, un poco contaba Araceli, no sé si quieren ampliar, o las chicas o Araceli, un poquito cómo están manejando esto, ¿no? Claro, lo que nos contaron ya en la charla, ¿no? Cómo están manejándose. Cómo se están manejando ahí a distancia, con otros tiempos, con otros seguimientos. Mirá, Marcelo y Pablo, bueno, al que hizo la pregunta también, lo manejamos de la mejor manera cuando el paciente, primero hablando con los traumatólogos y poniéndolos a los traumatólogos en aviso, que nosotros no lo estamos pudiendo hacer, pero no por una cuestión de que
hay cuestiones internas, ¿no? El espacio físico fue destinado al hospital a muchos sectores para el COVID y hubo áreas que tuvieron que estar clausuradas. ¿Cómo los estamos manejando? Igual, llegan los pacientes sabiendo de que nosotros le vamos a dar algún tipo de folletería. Algunos pacientes les tomamos el teléfono. Yo particularmente hago consultorio, los llamo a los pacientes para ver cómo está su evolución. Hago videollamada o esta nueva tendencia de la telerehabilitación me resulta muy incómodo porque nosotros tenemos que estar al lado del paciente, ¿sí? Y bueno, la cámara es muy difícil, le pido por ahí a los pacientes que me manden algún video de cómo están haciendo los ejercicios o me muestran. Bueno, es muy difícil, pero lo estamos tratando de manejar de esa manera. ¿Contesté la pregunta? Sí, excelente. Y si te parece, no le sacamos más tiempo no le robamos colegas tiempo, que ya... que se tienen que ir a la playa. Sí, tenemos que ir a la playa. No sé si tienen que ir a la playa, pero bueno, a que disfruten este sábado, que parece que vamos a tener un fin de semana muy lindo. Así que bueno, nuevamente, muchísimas gracias a Araceli, muchísimas gracias, chicas. Gracias. Enormemente agradecidos por el tiempo que se han tomado en armar la charla, lo que le decimos siempre, es valiosísimo para nosotros el que hoy podamos ver reflejado en esta hora que estuvimos ustedes charlando recién y ahora haciendo las preguntas, el laburo de un montón de tiempo que ustedes le dedicaron a armar la charla, a prepararla, a disponerse para exponerla, a juntar el material y todo eso implica un montón de laburo detrás, que es lo que nosotros siempre agradecemos de ustedes porque están dejando su tiempo y nos están dando lo más valioso que uno tiene, que es el tiempo, ¿no? Y cuando uno brinda su tiempo, la verdad que hay que reconocerlo y se los agradecemos enormemente. Como decía recién con la gente de Paraguay, como decimos siempre con Marcelo, todas estas cosas son puertas de entrada para otros proyectos, para otras cosas y para poder año a año seguir creciendo y contando la experiencia que vivimos en distintos lugares del país y de otros países, ¿sí? Nos gusta esto, nos gusta que ustedes en Mar del Plata nos cuenten su experiencia, nos gusta que Paraguay nos cuente su experiencia, nos gusta que el interior de Buenos Aires u otras provincias nos cuenten su experiencia de cómo es la traumatología por allá. Nadie tiene la verdad absoluta, todos tenemos muchas cosas para contar y aportar y esto es lo que me gusta de estos intercambios, que podamos charlar, que podamos escucharnos y que aquel que nos está escuchando hoy del otro lado o nos vuelva a escuchar en un tiempo se lleve la experiencia de ustedes, este intercambio y lo enriquecedor de todo esto, que es lo que nos pone contentos y creo que nos hace crecer a todos. Muchísimas gracias. Marce, agradecerles a ustedes, Rubén, Pablo y Marcelo, y agradecerles a los residentes, que la verdad que es un equipo fantástico con el que estoy trabajando. El equipo habla de quien también está organizando ese equipo, así que si un equipo funciona bien es porque está bien organizado y trabajan en un buen clima y eso es muy importante también, ¿sí? Así que felicitaciones a las chicas, a vos Araceli por lograr todo esto, muchísimas gracias, bienvenidas y ojalá pronto podamos repetir todo esto.